El cuerpo humano es como un gigantesco edificio compuesto por millones de células que necesitan recibir alimentos y eliminar residuos. El sistema circulatorio está formado por la compleja red de caminos que utiliza la sangre para transportar los diferentes productos y por el corazón, la bomba encargada de impulsarla. En el sistema circulatorio se pueden distinguir dos rutas o circulaciones. La circulación menor o pulmonar, en color azul, encargada específicamente de oxigenar la sangre, y la circulación mayor, en rojo, encargada de distribuir la sangre a las células del organismo. El corazón representa el punto de encuentro de las dos circulaciones. Los canales que a él llegan se denominan venas, mientras que los que de él salen se llaman arterias. La circulación menor se inicia con la llegada de la sangre no oxigenada a la aurícula derecha del corazón a través de las venas. La sangre pasa de la aurícula al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria pulmonar para distribuirse por los pulmones. En los pulmones, la sangre se desprende del dióxido de carbono a la vez que toma oxígeno. Una vez oxigenada, la sangre retorna al corazón por las venas pulmonares. La circulación mayor se inicia con la llegada de la sangre por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. De ahí pasa al ventrículo izquierdo y de este, por la arteria aorta, se distribuye por todo el organismo. Una vez distribuida a todas las células del organismo, la sangre retorna a la aurícula derecha por las venas. La circulación fetal es diferente a la adulta, porque hasta el nacimiento, la función de los pulmones es sustituida por la placenta. Por lo tanto, la circulación pulmonar no es útil en el feto. La sangre evita su paso por los pulmones de dos formas. Por una parte, cuando llega a la aurícula derecha, pasa por una comunicación hacia la aurícula izquierda. Por otra parte, la escasa cantidad de sangre que haya pasado al ventrículo y sale por la arteria pulmonar tampoco llega a los pulmones porque en el feto comunica con la arteria aorta. Estas comunicaciones se cierran en el momento que respiramos al nacer, cuando aparece la circulación menor. La audición de la apertura o del cierre de las válvulas del corazón se realiza mediante un aparato denominado fonendoscopio que el médico pone sobre el tórax. Las válvulas cardíacas son 4, 2 situadas entre las aurículas y los ventrículos y otras 2 entre los ventrículos y las arterias aorta y pulmonar. Veamos las válvulas cardíacas en un viaje por el interior del corazón que iniciamos en la aurícula derecha. La sangre entra en la aurícula en la que se puede ver la válvula tricúspide formada por 3 pequeños velos. Estos, al separarse, permiten el paso de la sangre al ventrículo. Los velos están sujetos por unas cuerdas que le dan forma de paracaídas. Desde el ventrículo se ve la válvula pulmonar formada por 3 pequeños pliegues que cuando se separan permiten la salida de la sangre. Después de haber viajado por los pulmones, la sangre regresa a la aurícula izquierda. En ella se ve la válvula mitral. Cuando se abre, la sangre pasa al ventrículo. La válvula también está sujeta por cuerdas, como si se tratase de un paracaídas de tan solo 2 velos. Cuando toda la sangre ha pasado al ventrículo, la válvula se cierra impidiendo su retroceso a la aurícula. En el ventrículo se ve la válvula aórtica. Cuando ésta se abre, permite el paso de la sangre a través de la arteria aorta. Vista desde la arteria, la válvula tiene forma de 3 nidos de golondrinas que se juntan de nuevo para impedir que la sangre retroceda hacia el ventrículo. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación. Mitral, tricúspide, pulmonar y aórtico. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide y el segundo el de las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos nos ayuda a interpretar el estado del corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco.
El corazón se podría comparar con dos bombas acopladas, derecha e izquierda, que trabajan automática y sincrónicamente. Cada una de las bombas tiene dos cavidades independientes, denominadas aurícula y ventrículo. Por tanto, el corazón tendrá una aurícula y un ventrículo derechos y una aurícula y un ventrículo izquierdos. El paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos está regulado por una válvula situada entre ambas cavidades. De la misma forma, el paso de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulado por otra válvula. Durante el ciclo cardíaco se repiten una serie de fases llamadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El ciclo de la bomba derecha se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula está llena de sangre se abre la válvula tricúspide y se inicia la diástole ventricular, que se completa con la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula tricúspide y se abre la válvula pulmonar. Entonces se inicia la contracción o sístole ventricular, que expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar a los pulmones. La sangre oxigenada retorna por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, dando inicio al ciclo de la bomba izquierda. El ciclo de la bomba izquierda, al igual que el de la bomba derecha, se inicia con la diástole auricular. Cuando la aurícula izquierda está llena de sangre, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo, comenzando la diástole ventricular. El ventrículo izquierdo se acaba de llenar cuando se expulsa toda la sangre de la aurícula por la sístole auricular. Cuando acaba la diástole ventricular, se produce el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica, iniciándose la contracción o sístole ventricular que expulsa la sangre por la arteria aorta. La sangre expulsada se distribuye por la arteria aorta a todos los órganos del cuerpo, acabando aquí el ciclo de sístole y diástole de la bomba izquierda. Las dos bombas trabajan en paralelo y de forma automática. Diástole auricular, diástole ventricular, sístole auricular, sístole ventricular. El ciclo se repite 70 veces por minuto, pero se puede incrementar o ralentizar según las exigencias del cuerpo humano. Ciertas células del corazón están altamente especializadas en la producción y la transmisión de estímulos eléctricos, formando un sistema con una autonomía que no tienen otros órganos. Este sistema está constituido por unos centros de excitación donde se generan los impulsos eléctricos y por unas ramas que los distribuyen por el corazón para que se contraiga. El proceso se inicia en un centro situado en el exterior de la aurícula derecha. Desde aquí, el estímulo se propaga por las aurículas y llega a un segundo centro situado en el interior de la aurícula derecha, desde donde el estímulo se propaga de nuevo a todo el miocardio de los ventrículos. Esta actividad eléctrica del corazón se estudia mediante la colocación de una serie de electrodos en la piel del tórax y de las extremidades que recogen y traducen los estímulos eléctricos en una serie de ondas. Así se obtiene lo que conocemos como electrocardiograma. Aunque, como hemos visto, el corazón se contrae de forma automática, también recibe estímulos del sistema nervioso central que lo aceleran o ralentizan según las necesidades del organismo. La nutrición del corazón no se realiza por la difusión de la sangre que llena sus cavidades, sino por un sistema especial de arterias coronarias que se originan de la aorta y que rodean el corazón a modo de una corona. La arteria coronaria derecha rodea el corazón por su margen derecho y a lo largo de su trayecto suministra también ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo derecho. La arteria coronaria izquierda rodea el corazón por su margen izquierdo y a lo largo de su trayecto suministra ramas colaterales que nutren principalmente a la aurícula y al ventrículo izquierdo. A nivel microscópico, las arterias coronarias se unen mediante conexiones muy variables en número y desarrollo, influidas por diversos factores, la edad, el ejercicio físico, etc. El corazón también dispone de un sistema de venas que recogen la sangre transportada por las arterias para devolverla de nuevo al corazón por la aurícula derecha. La función de los riñones es la de depurar la sangre.
A través de ellos, el cuerpo elimina muchas sustancias tóxicas bajo la forma de un líquido que conocemos como orina. Los riñones están situados en la región lumbar a ambos lados de la columna vertebral. Están formados por una serie de tubos íntimamente relacionados con los vasos sanguíneos. Por las arterias renales, la sangre llega a los riñones, donde se distribuye hacia los miles de tubos urinarios que lo componen. Se considera que se filtran cada día alrededor de 180 litros de plasma sanguíneo y que el organismo solo elimina 1,5 litros de orina. La formación de la orina se inicia por un proceso de filtración de una parte del plasma sanguíneo hacia el interior de los tubos urinarios. La orina primitiva, así formada, tiene por tanto una composición muy próxima a la del plasma sanguíneo. Solo las grandes moléculas como las proteínas y las grasas son retenidas en la sangre y por tanto no se filtran hacia la orina. A lo largo de su recorrido por los tubos urinarios, el 99% del agua, el 98% de las sales minerales, la totalidad de la glucosa y el 60% de la urea filtrados inicialmente hacia la orina son reabsorbidos y devueltos a la sangre. Sin embargo, en la formación de la orina definitiva participa un tercer proceso, el de la secreción por parte de las paredes de los tubos urinarios de ciertas sustancias de desecho altamente tóxicas para el organismo, como el amoníaco, que aparecen en la orina pero que no se encuentran en el plasma. La orina definitiva se elimina hacia la vejiga por los cálices, la pelvis renal y el uréter. Por el uréter, la orina desemboca en la vejiga y cuando ésta contiene un volumen considerable de orina, se produce la sensación de orinar, dando lugar al vaciado de la misma. El riñón cumple también otras funciones. Producir un factor importante para la regulación de la presión arterial, la producción de hematíes y colaborar en el equilibrio de la composición de sales minerales y agua del organismo. El descubrimiento del microscopio en el siglo XVII y del microscopio electrónico en el siglo XX nos ha permitido reconocer la totalidad del cuerpo humano hasta en sus más finos detalles y elementos. En el siglo XIX quedó establecido que la célula representa la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todas las células poseen la maquinaria necesaria para mantener su propia existencia y a la vez desempeñar funciones vitales como la respiración, la deglución, la digestión y la adaptación al entorno que las rodea. Además de agua y sales minerales, las células están constituidas por 4 clases de sustancias químicas: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Las células están formadas por un núcleo que posee una membrana que lo envuelve y lo separa del citoplasma que le rodea. El núcleo es el componente esencial de todas las células. Las pocas células que carecen de él, como los hematíes, son incapaces de dividirse. Todos los núcleos contienen en el material genético el ácido desoxirribonucleico, ADN, que determina las características específicas, morfológicas y funcionales de cada tipo celular. El citoplasma, gracias a los diferentes orgánulos que contiene, ejecuta las órdenes dictadas por el núcleo. Los grupos de células que realizan la misma actividad se denominan tejidos. El tejido epitelial es el que recubre externa e internamente al organismo. El tejido conectivo soporta y protege el cuerpo humano. El tejido muscular permite el movimiento.
El tejido nervioso produce y conduce los impulsos eléctricos. Los grupos de tejidos que trabajan en íntima asociación para realizar funciones especiales se denominan órganos. Los grupos de órganos que trabajan juntos para realizar una función común se denominan sistemas. El nivel más alto en la escala jerárquica, el cuerpo humano, está integrado por todos los sistemas corporales. La respiración es el proceso mediante el cual el organismo capta oxígeno del aire y libera dióxido de carbono. En ella se pueden distinguir tres fases. La primera fase es la de la ventilación pulmonar. Consiste en hacer entrar el aire atmosférico rico en oxígeno hasta los alveolos pulmonares. La segunda fase se denomina de intercambio gaseoso, en el que el oxígeno se difunde desde el alveolo pulmonar hasta el capilar sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono lo hace en sentido contrario. Y en la tercera fase, denominada de transporte sanguíneo, el oxígeno es transportado por los hematíes de la sangre a todas las células del cuerpo. La ventilación se produce con una frecuencia de unas 15 veces por minuto. Sin embargo, en ciertas situaciones, como el ejercicio físico o el reposo, esta frecuencia se acelera o ralentiza. Este proceso consta de dos fases: la inspiración y la expiración. La inspiración consiste en la entrada de aire oxigenado a los pulmones. Su mecánica se debe principalmente a la acción del músculo diafragma, que al contraerse desciende y amplía el tamaño de la caja torácica, lo que favorece la expansión de los pulmones y provoca de esta forma la entrada de aire en su interior. La expiración o expulsión del aire de los pulmones a la atmósfera es un proceso fundamentalmente pasivo en el que se relajan los músculos, de forma que disminuye el tamaño del tórax y los pulmones recuperan su tamaño, provocando la expulsión del aire que se encontraba en su interior. El espirómetro es un aparato que permite medir los volúmenes y las capacidades pulmonares. El sujeto respira a través de la cavidad bucal. Cada movimiento respiratorio se registra en una gráfica denominada espirograma. En ella se pueden identificar los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares de un individuo. La sangre está continuamente circulando por nuestro organismo para llevar el oxígeno y los nutrientes a los millones de células que lo componen, y de la misma forma, la sangre retira de las células los productos de desecho que producen. La sangre se mueve impulsada por el corazón a través de una extensa red de vasos sanguíneos que recorren todo el cuerpo. Las venas en color azul son los vasos que devuelven la sangre circulante al corazón. Algunas venas se encuentran situadas justo por debajo de la piel, lo que permite obtener de ellas muestras de sangre con gran facilidad. La sangre es una suspensión de células en un líquido llamado plasma. Las células sanguíneas de color rojo aparecen depositadas en la parte inferior del tubo y flotando sobre ellas aparece el plasma de color amarillento. Esta facilidad para separar los componentes de la sangre se utiliza en la práctica médica para el estudio del hematocrito, que indica la proporción de células sanguíneas que hay en un determinado volumen de sangre. Este valor oscila entre el 40 y el 45% y es muy útil en el diagnóstico de algunas enfermedades como las anemias. Si bien la sangre tiene un color rojo porque los glóbulos rojos o hematíes son sus células mayoritarias, también tiene otras células, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos permiten el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, mientras que los glóbulos blancos o leucocitos en color azul constituyen el sistema defensivo o inmunitario del cuerpo. Existen diferentes clases de leucocitos: los neutrófilos, que nos protegen frente a las bacterias y virus; los basófilos, que nos protegen de las sustancias tóxicas; los eosinófilos, que nos protegen de los parásitos; los linfocitos, que nos protegen de las bacterias y las células cancerosas; los monocitos, que actúan en la respuesta inmune inmediata; y las plaquetas, que intervienen en la coagulación sanguínea. No todas las personas pueden recibir sangre de cualquier otra persona.
Es necesario conocer antes el grupo sanguíneo del receptor y del donante para determinar así su compatibilidad. Para conocer el grupo sanguíneo de una persona, basta con poner en contacto una pequeña gota de sangre con una serie de sueros especiales. Hay diversos grupos sanguíneos, aunque el más conocido es el AB0, al que se le debe añadir otro grupo, RH positivo o RH negativo. Mirando la aglutinación o no de la sangre con los sueros especiales, se puede identificar con facilidad el grupo sanguíneo y el RH. En este caso, se trata de un individuo del grupo AB y de RH negativo.